Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance_ para más información. Agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Él es contador público egresado de la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? En el año 2013. También obtuvo el título de especialista en tributación en 2016, ¿sí? Con un trabajo sobre el marco impositivo de las operaciones bursátiles. Además es magíster en finanzas públicas provinciales y municipales también de la Universidad de La Plata en el 2020. Se desempeña como asesor, docente universitario de grado, de posgrado, expositor. Es investigador del Centro de Estudios de la Administración Tributaria, miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Bueno, la verdad, está en la ONG Bitcoin Argentina, sí. La verdad que un placer tenerlo acá. Ha escrito un montón de libros, una bolsa de impuestos que lo hemos mencionado varias veces, ¿sí? Un manual de criptomonedas. Y ahora acaba de publicar o está a punto de salir el manual de inversores y finanzas de inversiones y finanzas personales, y seguramente en los próximos libros algún aporte me va a preguntar y voy a poder hacer. A mí me gusta figurar en todos lados. Le damos la bienvenida a un ya amigo de la casa, Marcos Zoccaro. ¿Cómo te va? Buen día, Alejandro Miño, Sebastián Bordato, te saludamos. Muy buenos días, Sebastián, Alejandro, un placer participar de vuelta en el programa. ¿Estás a punto de lanzar un libro o ya lo lanzaste, no? Sí, ya salió. Creo que ayer o el viernes ya estaba disponible, así que es muy nuevo. ¿De qué trata la última obra, Marcos? Es básicamente, como el nombre lo dice, un manual de inversiones. Es para acercar al público en general a las inversiones, tanto bursátiles como también criptoactivos, donde hablo bastante desde el paso inicial hasta después comprender algunos indicadores económicos para entender también la economía que existe detrás de las inversiones. Bien, bien. ¿Te parás en algo de análisis fundamental? ¿No te metes mucho en eso, en análisis técnico? ¿Es más generalista? ¿Es más para iniciarse? Sí, es para iniciarse. Hablo un poco de análisis técnico, análisis fundamental, ya te digo, economía en general, origen del dinero, cómo desembocamos desde el trueque a las criptomonedas, también cómo cualquier persona puede empezar a invertir en bolsa, desde abrir una cuenta comitente hasta operar, que es una caja de puntas. Es bastante abarcativo, digamos, para aquel que quiere empezar a invertir. Me gusta y estoy a disposición para tu próxima edición. Contá conmigo, Dale, perfecto. Marcos, estamos fin de año, obviamente sos la vedette por estos momentos. Hay dos épocas en el año que sé que seguro te llaman de todos lados, ¿viste? Los clientes, tu actividad y demás explota. Una es cuando hay que presentar, ¿no? Declaraciones de bienes personales y ganancias, eso por un lado, pero también cuando va llegando para las empresas, que muchas cierran ejercicio el 31/12, bueno, y las personas físicas obviamente en la previa es ahora cuando hay que, saber hacer y ordenar y cómo va a cerrar el año, debes de tener mucha actividad, ¿no? Sí, además, hay dos cosas. Primero, como bien decías, cuando vencen las declaraciones juradas, que originalmente siempre vencen a mitad de año, en junio, pero ¿qué es lo que sucede todos los años? Se va prorrogando y tenemos años que terminan venciendo en septiembre, o sea, no termina más. Y a su vez, al finalizar el año, como decís,
siempre, a lo largo de los años, en la mayoría de los años, siempre en diciembre y finalizando diciembre hay modificaciones importantes en las leyes impositivas. Recordemos, bueno, la gran reforma tributaria del 2018 se aprobó casi terminando el año, en diciembre. En 2019 también se aprobó en diciembre, el 23 de diciembre, si mal no recuerdo, una reforma tributaria también importante que agregó exenciones, por ejemplo, para personas humanas, pero también creó el impuesto país. Claro. Recordado y presente, lamentablemente, impuesto país. O sea, siempre en diciembre hay muchas modificaciones impositivas y bueno, incluso ahora tuvimos ayer, que se conoció ayer a la noche, el Tratado de Intercambio de Información con Estados Unidos, que no se conocía la letra chica, y bueno, recién ayer a la noche se publicó. O sea, en diciembre siempre es movido. Justo te llamamos por ese tema, así que primero el marco general. ¿Se puede, en este caso, hoy no tiene la función de político, digamos, como se quiere, sino es una persona, Sergio Massa, que está en el Ejecutivo en funciones, digamos, operativas, ejecutivas, ¿no? Y Sergio, decime si me equivoco, creo que fue la persona que motivó a la renta financiera en el Congreso. Exacto. Allá hace tiempo. El proyecto creo que lo presenta él. Sí, presionó, digamos, en ese entonces el oficialismo, el macrismo del Congreso, lo presionó para que introduzca la gravabilidad, básicamente, de muchas inversiones financieras para que tuvieran quórum para aprobar la reforma integral. ¿Sí? Es una reforma de la del 2018 que abarca muchos impuestos, pero bueno, Massa, básicamente lo que hizo fue decir, te doy quórum en el Congreso para aprobar toda la reforma, pero si introducís esta reforma, es justamente el impuesto a la renta financiera. Que después se fue diluyendo y lo has contado varias veces, por suerte, a lo largo de los años, desde el 2018 para acá, cada fin de año se fue flexibilizando bastante, porque por supuesto el gobierno necesita financiamiento y la bolsa o el mercado también ayuda a eso, y entonces, bueno, fueron como flexibilizándolo un poco, pero digo, entonces ahora una persona que no tiene una credibilidad en cuanto a muy amigo del mercado, porque en la mayoría de los países del mundo, en los serios, tenés ventajas impositivas por ir al mercado justamente porque lo que hace es financiar, ¿no? Gente que le sobra plata, que puede invertir en proyectos a través de empresas que cotizan, que necesitan dinero, digamos, más o menos para resumir lo que es la bolsa. Entonces, si encima le agregás, la producción. Claro, y le agregás una exención impositiva, bueno, buenísimo, lo fomentás. Acá hacemos un poco al revés. Entonces, esa persona es la que ahora va a Estados Unidos y contanos qué es lo que fue, porque está bueno siempre el espíritu de la ley, ¿no? ¿Qué es lo que busca un legislador, o en este caso el Ejecutivo, a la hora de generar alguna ley o reglamentación o cruce de información? Contale un poquito esta parte. Sí, que acá, bueno, recordemos que Massa es abogado, no es economista, está en el Ministerio de Economía principalmente por la buena relación, entre comillas, con cierto sector de la política de Estados Unidos. Y bueno, ahora se consiguió, por así decirlo, este intercambio de información con Estados Unidos que ¿en qué consiste? Vayamos un paso para atrás antes de hablar de esto. En el mundo hoy existe algo que se conoce como el Common Reporting Standard, ¿sí? El CRS, que es propulsado por la OECD, esta organización internacional, y incluye a muchísimos países del mundo. Argentina, países europeos, ¿sí? Que lo que hacen es intercambiar automáticamente información financiera. Por ejemplo, cualquier persona residente argentino tiene una cuenta en Suiza, ¿sí? Lo que sucede es que una vez por año el banco suizo informa a las autoridades suizas y automáticamente una vez por año Suiza envía toda la información a Argentina. Ese intercambio de información, reitero, es el Common Reporting Standard, donde están la mayoría o muchísimos países en el mundo. Que cualquier persona que tenga, por ejemplo, cuentas en Europa, si ingresa a la página de AFIP, a la sección Nuestra Parte, ahí puede llegar a ver justamente esa cuenta que tiene en Europa, porque AFIP ya tiene esa información. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos no está dentro del Common Reporting Standard. ¿Sí? Están la mayoría de los países del mundo, los principales países están, pero Estados Unidos no. Estados Unidos tiene otro intercambio llamado FATCA, y después lo que hace es hacer los IGA, que son los acuerdos intergubernamentales, ¿sí? En forma bilateral con países.
tiene IGA con muchos países de Europa, con Colombia, Brasil, y ahora firmó un acuerdo bilateral con Argentina, justamente para hacer este intercambio de información. Este intercambio, este IGA, con Estados Unidos y Argentina, se firmó hace unos días, pero recién anoche se conoció la letra chica. Había muchas suposiciones, el gobierno decía que se iban a conocer, por ejemplo, las cuentas en Estados Unidos de los beneficiarios finales de determinadas estructuras, como una LLC o demás estructuras que se hacen en Estados Unidos, otras sociedades de cualquier tipo que sean en Estados Unidos, y metí algo de miedo con eso. Por eso dilató que se hiciera público el acuerdo, y recién anoche se hizo público el acuerdo, y de esa letra del acuerdo lo que surge es que se van a informar únicamente a personas humanas, personas físicas. Ajá. O sea, no incluye este acuerdo, porque surge de lo que se publicó, no incluye a los beneficiarios finales de cualquier estructura, ¿sí?, de Estados Unidos. Hoy hay muchas personas por ahí que tienen una LLC, que es una sociedad simple que se arma en Estados Unidos. Bueno, este acuerdo no incluiría el beneficiario final, o sea, no se informaría y es el titular de la cuenta bancaria esa. O sea, solo incluye a personas humanas. Y lo que se informa, ¿sí?, se va a informar siempre y cuando existan en esta cuenta financiera intereses o dividendos por al menos $10 en el año. O sea, en principio, bien, es muy raro que suceda, si una persona tiene una cuenta en Estados Unidos por X cantidad de dinero, pero no recibió intereses o dividendos durante el año, esa cuenta no se informaría, ¿sí? O sea que, reitero, lo que se informa es personas humanas, y siempre y cuando en la cuenta financiera tenga intereses o dividendos por al menos $10 en el año. Pero y ahí aparece otro dato que es crucial que nos lo digas, si es que lo tenés y lo pudiste ver. ¿A partir de cuándo, Marcos? Eso también es importante. ¿Qué pasa? Estamos justo a fin de año 2022. En primer lugar, hay algunos que ven la leve posibilidad que, como había otro intercambio de información firmado con Estados Unidos desde el año 2016, desde el gobierno de Macri, mucho más leve, podrían llegar a reclamar información del 2016. O sea, pero la gran mayoría descarta esta posibilidad. El acuerdo el actual, lo que dice es que va a compartir información en Estados Unidos con Argentina, al igual que lo hace con otros países con el que también firmó estos acuerdos, IGA 1, va a compartir la información siempre y cuando Argentina certifique determinadas políticas de seguridad, ¿sí? O sea, no va a brindar información a un país donde después la información puede filtrarse a los medios o puede ser hackeada el sistema que almacena la información. O sea, para asegurarse la información de Estados Unidos requiere que el país, en este caso Argentina, cumpla determinados criterios de seguridad. Y una vez que mande a Argentina las credenciales, digamos, o que ya está cumpliendo esto, que es probable que lo cumpla en el corto plazo, ya que es muy similar esta seguridad que se le pide a la seguridad que requiere el Common Reporting Standard que se hablaba hoy, ¿sí? Okay. Pero si manda la información antes de fin de año, antes de que termine el 2022, el acuerdo regiría a partir del 2023. Si no, empezaría a regir en 2024, ¿sí? O sea, tiene 15 días el gobierno para cumplir con estos requisitos de información. Vamos a suponer que los cumpla, que antes del 31 de diciembre lo cumpla y el acuerdo comience el 1 de enero. Yo te dije empieza en el 2023, pero se va a informar el 2023, la información que va a recibir AFIP por el 2023, la va a recibir recién en septiembre de 2024. ¿Sí? Claro. Y si no se llega, vamos a suponer que pasa cualquier cosa, las fiestas de por medio, no se llega a cumplir con estos requisitos antes de que termine el año y se cumplen recién en el 2023, el acuerdo, la información, ¿sí?, va a ser recién la información del 2024 que se va a informar en septiembre de 2025. O sea, se puede seguir pateando. Para que tengas una idea, no tengo los meses exactos, pero para que tengas una idea,
Con Colombia se tardaron alrededor de 12 meses en cumplir estos requisitos de información, estos de seguridad, perdón. Pero, claro. Ya te digo, para mí, según rumores que también existen del organismo, al ser muy similar estas cuestiones de seguridad al Common Reporting Standard que ya existe, es probable que se cumpla en breve. Sí, bien. Pero bueno, Perdón, y la fecha de 2024, corte, o sea, claro, pero ¿y después qué se informaría? ¿Vos sabés? O sea, ¿se informa el saldo mes a mes? ¿Se informaría el saldo al 31/12 del 2023, en el mejor de los casos, si cumpliese todo ahora en estos 15 días? Lo que surge del acuerdo es que se van a informar intereses o dividendos por al menos $10. Así vamos a suponer que recibe información de que José García tiene una cuenta donde recibió, por decirte algo, $1.000 de intereses en Estados Unidos. Ahí, así puede intimar a José García y decir, mira, descubrí que tenés una cuenta en Estados Unidos, mostrame el saldo, claro. Y demás, y ahí, bueno, empezar a investigar. Pero acá lo que se informa es los intereses o dividendos. Okay. Es un indicio, digamos, para que así después se fiscalice. Sí, pero imagino que tenés un montón de herramientas, dos cosas, legales por un lado, y después vamos a decir, pobre José García, creo que nos escucha, acá es un gran amigo de la casa, así que nada, tiró un nombre por tirar, Marcos, claro, de casualidad. Mandamos un saludo a los chicos de Abarca, a José García, a toda la gente de allá. Pero bueno, no Juan es Pérez, digamos. Claro, pero Pérez. No, yo no conozco ninguno, así pues yo tampoco. Así que le ponemos Juan Pérez. Tal vez no le puso porque sea cliente de Marcos. Claro. Un saludo también a Juan Ángel, gente muy buena acá de Oberá. Pero volviendo un poco y saliendo del chascarrillo, claro, está muy bueno, por eso queríamos hablar con vos, Marcos, porque tenés toda esta información. O sea, es una especie de amenaza, ¿no? Igual vamos a ponerle un marco también contextual a todo esto, que está bien que los países informen. A mí, si me preguntás, me parece un disparate que Estados Unidos obliga a los demás a hacer lo que Estados Unidos no hace, pero es una opinión mía, que esto está enmarcado en un tema de la lucha contra el terrorismo y demás. Antes era... Sí, lo que vos decís es que, bueno, acá en Argentina, hasta abrís una cuenta de una entidad financiera, tenés que informar que no sos ciudadano de Estados Unidos. Exacto, claro. Porque después la entidad tiene que informar a Estados Unidos, ¿sí? Uh-huh. Pero no viceversa. Exacto, no viceversa. Entonces digo, seamos todos... Además, ellos han sufrido un ataque, y varios, pero digo, uno muy duro, muy fuerte, y esto tiene un poco que ver... Con esto también vamos a decirlo, Marco, no sé si coincidís desde ese... Después podemos decir por qué se da que Argentina, creo que es uno de los países con mayor cantidad de dólares no declarados en el mundo. Después de los americanos somos los que más dólares tenemos, estima, fuera de Estados Unidos, pero por supuesto sin declarar, porque si no Argentina no tendría los problemas que tiene. Obviamente la evasión impositiva tiene un castigo grande, cada vez mayor, porque obviamente se presume que hay un encubrimiento, algún delito, ¿no? Digamos, por eso todo porque la gente a veces dice, ¿por qué todo esto? ¿Entendés? Porque muchos es simplemente porque no quieren pagar impuestos porque sienten que es confiscatorio, claro. También es entendible, pero bueno, pero también en hay que realidad entender... tiene un fin geopolítico. Exacto, acá hay toda una situación que obviamente, no sé si coincidí, qué opinión tenés vos, Marcos, en relación a esto, que obviamente que tiene que haber un sistema de información, pero hasta dónde es invasivo, hasta dónde se meten con tu propiedad o hasta dónde el gobierno... como esto que pasó, ¿no? Macri hizo un blanqueo, se trajeron los fondos, le fue muy bien, y de repente te metieron una renta financiera y te llevaron o sea, te pegaron un castigo lindo, digo, no es que te salió gratis blanquearla, ¿no? Sí, blanqueo, que, a ver, lo nombré así. Desde hace unos meses está el blanqueo para la construcción, que fue un fracaso, y lo que se quiere hacer ahora, a partir del año que viene, que ya hay un segundo proyecto circulando, es establecer otro blanqueo. Y justamente este intercambio de información con Estados Unidos lo está usando el gobierno para meter un poco de temor y que aquella persona que tenga dinero no declarado, bueno, ingrese en el futuro y posible blanqueo, que hasta ahora no se conoce ni siquiera las alícuotas que va a tener. Solo se conoce que por montos inferiores a $50.000 va a haber una alícuota más baja, digamos, que la alícuota general, pero bueno,
Es muy probable que en 2023 tengamos otro blanqueo de capitales, pero bueno, habría que ver si tiene o no éxito, teniendo en cuenta el blanqueo del 2016 fue, ¿no? Un blanqueo de Macri, julio del 2016, Claro. si no me equivoco. Uh-huh. Que fue muy exitoso después, ese, ¿no? Todos los que blanquearon. Supongo que por un tema político, de acompañar y de creer y de, bueno, y que creo que en Suiza ya estaban como echando, ¿no? Te mandan cartas que te cierro la cuenta y te mando el dinero a una cuenta X, ¿no? O venía a buscar el cheque, me ha pasado con algunos que me decían cómo soluciono este tema. Me parece que fue todo viento de cola y obviamente un apoyo político y por eso tuvo éxito ese blanqueo, ¿no? Sí, así que es probable que tengamos un nuevo blanqueo en 2023, pero bueno, el éxito ya es dudoso teniendo en cuenta el antecedente del blanqueo anterior, que fue exitoso, pero después, bueno, vino el impuesto a la renta financiera y toda la reforma tributaria del 2018. ¿Tu opinión general sobre esto de por qué los argentinos somos de los que más tenemos dinero sin declarar? ¿Algo para decir? Sí, no, básicamente la gran presión tributaria que existe, y también hay que tener en cuenta, aparte de la presión tributaria, hay muchos, ya en los freelancers, por ejemplo, que trabajan para el exterior, uh-huh, y al exportar servicios, vos tenés que liquidar divisas. Claro. Y imagínate un freelancer que tiene que ingresar dólares, X cantidad de dólares, pero en vez de a un valor de 320 pesos, que es el valor real, digamos, del dólar, se lo liquidan a 170, claro, me parece superficial. O sea, también existe no solo una presión tributaria alta, sino también esta locura de la liquidación de divisas. Claro, entonces te incentivan a dejar un margen afuera que después no lo declarás y bueno, ahí se va creciendo esa pelota. Sí, distorsiones de precios relativos. Hoy hablaba de esto de los precios máximos y los precios mínimos, que cuando te zarpás, digamos, cuando el gobierno se va de mambo en esta intervención, genera distorsiones. Está en los libros, ¿no? Cuando se crea el mercado negro y demás. No sé si lo tratás en alguno de tus libros, la creación del dinero negro, digamos, que muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Si vos ponés precios máximos, no sé, a determinados alimentos, obviamente crece la forma de comercializarlo por otro lado al valor real de mercado. Esto vas a cualquier... Sí, el salto, impositivamente será el salto entre tributistas y responsables inscriptos. Por más que existe un puente, hoy un responsable inscripto es una persona que es monotributista y pasa a ser responsable inscripta, uh-huh, paga. Si bien es por escala, además, estamos simplificando, pero un 35% de ganancias. El 21% de IVA que se traslada al consumidor final o al cliente, al principio vos no podés trasladar todo porque se transforma en un costo, precio, no es financiero, se transforma en económico, digamos. Muchas veces, por más que la teoría de que es trasladable y demás, muchas veces un gran porcentaje lo termina soportando el nuevo responsable inscripto, digamos. Claro. Además se paga autónomo, o sea, más del 50%, para ser generoso, 50% de los ingresos se lo llevan los impuestos. Y después no te vuelve en seguridad, educación, ni nada por el estilo. Por eso también hay tanta emigración. Te saco un poquito de esto, somos de los países, porque a veces se crean mitos también, porque una cosa es que no te vuelva y entonces ahí viene el enojo. ¿Somos de los países con mayor carga tributaria o en realidad lo que somos es un país que la carga tributaria no vuelve al contribuyente? Exacto, es la presión tributaria efectiva, como le llaman algunos. Okay. Si vos comparás en términos nominales la alícuota, uh-huh, general, digamos, tenés una alícuota impositiva general que se paga en Argentina, lo comparás, por decir algo, con Noruega, por ahí en Noruega de impuestos se termina pagando, por decir algo, no sé el monto exacto justo de Noruega, pero un 80%. Uh-huh. Pero después tenés todo, tenés salud, tenés educación, tenés seguridad, tenés absolutamente todo, y lo que te sobra es para vivir. Acá vos pagás quizás el 50% y después además tenés que pagar seguridad, educación, todo, porque el Estado no te da nada. Claro. Por eso también es, no en términos nominales la alícuota, digamos, sino la presión efectiva. O sea que desde la nominalidad tenemos para estar peor todavía, me estás dando el dato. Tenemos para crear más impuestos y ellos poder decir que no somos de los países que más impuestos cobramos. Exacto, y después también es por estrato social que también lo tenés que analizar, porque es la presión tributaria efectiva. Si ves en el decil más bajo, más pobre, digamos,
lo que le vuelve el Estado quizás es mayor porque esas personas sí utilizan quizás la salud pública, educación pública, pero bueno, por eso es más complejo el análisis, no es siempre tan lineal que algunos políticos dicen en Noruega se paga más impuestos. Seguro. Acá en Misiones estamos con el tema de la zona franca. Sabrás que cuando Ganivier asumió este gobierno, de la mano de Alberto Fernández, con una relación muy muy buena con el Poder Ejecutivo acá de la provincia, se avanzó de palabra, incluso entendemos que se le dijo que sí al gobernador, y después eso no pasó porque Guzmán le dijo, no, esto no puede pasar porque además se venía una catarata de reclamos desde el lado de Formosa, de Chaco. De las demás provincias limítrofes, porque se ponía como excusa justamente la situación de cuña, digamos, apenas nos une una franja de menos de 100 kilómetros con el resto de Argentina y estamos muy sujetos a las circunstancias cambiarias, a su vez cambiantes, de Brasil y de Paraguay, ¿no? Eso generó ese reclamo de Misiones que logró incluirla en el último presupuesto para, digamos, pero no con el nombre de Misiones. Por eso zafó, digamos, de que las otras provincias, en este caso, lo solicitaran. Aparentemente, la reglamentación de ese decreto, mejor dicho, la reglamentación de ese artículo del presupuesto la estaría emitiendo próximamente el Ministerio de Economía, generando, digamos, un esquema más que nada vinculado, por lo que estuvimos leyendo últimamente, a el tema de la industria y también en parte al consumo, ¿no? Y ahí le di contexto para la pregunta de Seba Bordato. No, tal cual no, que en algún momento te vamos a involucrar, Marcos, para estudiar bien estas cuestiones, que seguramente el marco general de por qué se crea una zona franca o no, y nos gustaría hacer un breve análisis y una opinión tuya de si correspondería por la situación que hay en Misiones, donde tenés gran cantidad de extensión. Exacto. Tenemos una gran extensión de, por un lado Brasil y del otro lado Paraguay, ¿no? Con asimetrías muy muy fuertes, donde el comerciante pierde, y además un tema de rentas que te tiro un datazo si no lo tenías. En Misiones y en Tucumán, viste que son una de las provincias con mayor distorsión en el tema recaudatorio de cómo funciona la retención de rentas. ¿Sí? Sí, los agentes de recaudación exacto. te agarran la cabeza. Exacto, y te lo cobran 3-4 veces en la misma factura. Por ejemplo, si vos suscribías el fondo del banco, lo voy a nombrar, del Banco Macro, los fondos pioneros, rescatabas el fondo pionero y te retenía. Claro, rentas. Como que no era plata tuya de nuevo, digamos, como que... Pero entendés que vos pudiste haber cobrado una factura, sos un responsable inscrito, una persona física, vamos a poner. Vos vendiste un producto, ya ahí vas a tributar rentas cuando termina el mes, haces tu facturación, que yo le pagaste. Bueno, pero están los agentes de retención, entra el dinero al banco, te retienen, ¿sí? Que hay un lío bárbaro con las plataformas, porque si vos tenés Mercado Libre, estás en Buenos Aires y te compró un tipo que está acá en Misiones, te querés matar porque después te llega esta noticia de que se te empieza a acumular y no tenés cómo descargarlo. Pero si encima, cuando te entra en tu cuenta, vos haces un plazo fijo, compras una LED, un coso, y cuando rescatás, y estamos hablando del mismo... Bueno, salió un decreto, Marcos, muy interesante, donde exime, por fin, después de muchos años, y que nosotros traíamos el tema acá, y le agradecemos a las autoridades muchísimo, que hayan entendido que ese dinero, una vez que ya entró en el banco, ya está. Entonces, es tuyo, entonces no podés si haces un plazo fijo o demás, pero estamos avanzando un poquito porque todavía, viste, Marcos, el tema de cuando el dinero va a una sociedad independiente, distinta a la del banco, los bancos no te quieren devolver, pero al principio te lo retienen. Sí. Es más, desde hace muy poco también rige el Circupa, justamente que vos nombrabas que vendías en el Mercado Libre o la plataforma que sea, a varias provincias. Bueno, está el Circupa, el Cirtac, o sea, muchos regímenes a nivel federal, digamos, que recaudan ingresos brutos. Claro, porque estamos hablando que lo que después encima, no sé si falla o está mal hecho, es la parte operativa. Entonces te cobran 3-4 veces por la misma circulación del mismo dinero, producto originado de la misma operación inicial, digamos, ¿no? Y ahí es donde es como que se distorsiona todo, porque pagás 3-4 veces el mismo impuesto
por una misma el saldo operación, a favor ¿no? de ingresos brutos que acumulan las provincias por lo general es bastante elevado y se terminan tomando deuda básicamente de los contribuyentes. Exacto. Porque después el saldo, en la mayoría de los casos, es bastante difícil que lo reintegren. ¿Y qué genera eso? En la provincia lo que pasó es que muchos se fueron a las provincias que están cerca y radicarse ahí porque no tienen esto. Entonces muchos se fueron a Corrientes, por ejemplo, por toda esta situación. Así que la resolución es la resolución general 32 de la que hablo, /2022, ¿sí? De DGR, del 18 del 10 del 2022. Después te la voy a pasar para que la mires un poquito, porque bueno, siempre quedan estos grises cuando interviene una sociedad de fondos independiente, una sociedad de bolsa, pero lo que se exime en general es la actividad, no sé, la suscripción y rescate de fondos, ¿no? Después no importa dónde lo hayas hecho, pero bueno, después cada banco tiene su criterio interpretativo y su espíritu comercial, que a veces es de buena competencia y a veces no tanto, lamentablemente lo hay que decirlo, y utilizan este tipo de situaciones a su favor. Pero bueno, estamos contentos porque el espíritu de este decreto hace que la carga impositiva de lo cual estábamos hablando sea un poco menor. Y en definitiva, es lo que decís vos, ¿no? El que paga finalmente la mayor carga de todo esto es el consumidor final, porque los productos en Misiones, por supuesto, vos lo sabrás, Marco, mejor que yo, por la teoría y todo lo que sabés, acá son más caros que en otras provincias. Producto de... Se va incrementando el costo justamente por retenciones, impuestos... Claro, porque el intermediario que hace te lo recarga en el precio, porque si no va a pérdida. Ni hablar de impuestos municipales, que tenemos algunas colonias acá y algunos impuestos que aparte tienen tasas, pero elevadísimas, Marcos, en pueblos turísticos muy importantes de Misiones, se hace muy... Sí, el ingreso de mercadería es muy elevado, la tasa. Muy elevado. Son tasas que rozan el impuesto, pero bueno... no sería en muchos casos constitucional, pero bueno, es lo que existe lamentablemente. Totalmente. Marcos, espectacular, hemos repasado como siempre, todo es un lujo tenerte acá. Repetinos el libro, sí. ¿Cómo se llama? El libro se llama Manual de Inversiones. Manual de Inversiones. Está disponible en librerías o... ¿Cuál es la editorial? O alguna plataforma online que se pueda comprar. ¿Cómo? ¿La editorial? Bullati. Ok, perfecto. Sí, acá lo tengo, mira, en la empresa líder de comercio electrónico ya está Manual de Inversiones y Finanzas Personales y lo puedes comprar en un pago o en 6 pagos. Bien ahí, Así que felicidades, ya, mira, hasta financia, Claro. Qué barbaridad. Marcos, tengo una consulta de un oyente que pregunta sobre lo vinculado al blanqueo, porque mucha gente también para evitar, eventualmente también cargas impositivas, eligió ponerle un freelancer, cobrar lo que le pagan de afuera a través de un wallet de un criptoactivo, digamos. ¿Eso también está incluido, volviendo al primer tema, pregunta en lo que es este acuerdo de intercambio de información financiera? Del intercambio de información financiera. Sí. Al ser en Estados Unidos un exchange, por ejemplo, una entidad financiera, estaría incluido. Uh-huh. Y después, con respecto al blanqueo, en principio hay que ver, blanqueo todavía es un pseudo proyecto que anda circulando, Claro. Hay que ver después qué es lo que se aprueba, pero yo creo imaginar que también lo van a incluir, pero de eso no se sabe hasta que no se apruebe en el Congreso la ley, el texto definitivo, eso no lo sabemos. Si es que hay blanqueo. Claro. Bien, Marcos, bueno, hemos repasado todo y mucho más. Siempre es complejo los temas tributarios, pero está bueno porque vos lo explicás muy bien a nivel general para que aquellos que estaban muy asustados, bueno, ahora tendrán, digamos, otra visión, otro panorama y bueno, siempre hay que tratar de analizar bien el espíritu de la ley y cómo son los pormenores. Ahora ya está mucho más claro, así que bueno, cada uno sabrá lo que tiene que hacer con sus inversiones. Así que, como siempre, te agradecemos mucho, Marcos, haber pasado por acá. Muchas gracias, es un placer siempre participar.
Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias. Dale. Hasta luego. Chao, chao.